¿Qué tal, amigos, conocedores y buscadores de los enigmas y misterios? Bienvenidos a la emisión número 12 de Somos Enigmas y Misterios a través del canal fanpage en Facebook de Somos Live, aquí desde la capital del país, Ciudad de México, transmitiendo en vivo a partir de las 16 horas 12 minutos, tiempo de México. Vamos a transmitir hoy en vivo para que podamos desarrollar el tema que vamos a tener sobre la mesa. Igual esperamos sus comentarios, sus aportaciones, sus preguntas y de igual manera, bueno, algún punto que no sea consistente o no sea claro, pueden hacer un feedback a nuestra caja de textos. Recuerden que nuestra caja de textos está aquí en los bordes de nuestra transmisión para que logren hacernos llegar sus palabras, sus comentarios, todo lo referente al tema. Y bueno, hoy tenemos preparado un tema un poco generalizado, un poco pues ya de muchos años atrás que se ha tratado de investigar, se ha tratado de analizar, estudiar. Sin embargo, bueno, conforme pasa el tiempo, pasan las décadas, las brechas generacionales, van saliendo más enigmas, se van descubriendo más misterios, más teorías, más secuelas de todo este fenómeno. Hoy vamos a hablar acerca de la ufología. La ufología en la parte 1 de quizás 3 programas. Vamos a sustanciarlo en 3 programas aproximadamente para la próxima semana presentar la parte 2 de este tema de ufología. En esta parte 1 de nuestro programa vamos a tocar el tema referente sobre qué es la ufología o desde qué año se le dio el término como ufología, los primeros avistamientos ovnis o los primeros avistamientos de objetos no identificados durante el siglo XX, el tema de abducciones humanas a través de todas estas naves no identificadas, las cuales se han hecho a manera de historias, a manera de mitos. Sin embargo, hay algunos casos verídicos en el alrededor del mundo y bueno, también vamos a tocar ese tema de las abducciones en casos muy específicos. De igual manera, la mutilación de ganado, la mutilación de animales, las cuales, bueno, no se ha hecho esperar. Igualmente en el siglo XX empezaron a aparecer mutilaciones en cierta década y de ahí se empezó a generar especulación de que es por parte de otros entes, otros seres del universo. Y de igual manera, para fragmentar un poco la información aquí, vamos a ver lo de los círculos de cultivos o los círculos en cultivos, los círculos en campos, todas estas enigmáticas figuras, formas sobre los cultivos, sobre todo en Estados Unidos y partes en algunos países de Europa, donde amanecían los cultivos todos aplastados, todos destrozados, y bueno, todo esto generó una especulación y un enigma que hasta el momento no se ha podido resolver. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de ufología. Muchas gracias por estar en transmisión de esta 12ª emisión. Empezamos con el tema de ufología. Ufología, bueno, está formado por la palabra a partir de las siglas en inglés UFO, que, bueno, sería un Definite Flying Object o objeto no identificado. En español, bueno, ya se castellaniza o, bueno, se tropicaliza como la palabra ovni, que, bueno, ya ovni como tal tiene el sujeto de objeto volador no identificado. Es conocido sobre su estudio también como ovnilogía, que, bueno, el término original es ufología, y bueno, de ahí es el estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del material relativo a todos estos avistamientos, todas estas temáticas, todos estos contenidos, y bueno, al mismo tiempo las fotografías, videos, algunos presuntos testimonios de gente que ha sido contactada, que ha sido abducida, los avistamientos, los informes de radar, algunos objetos, temas objetivos para proponer en la hipótesis del tema ovni, y bueno, toda su procedencia, de dónde sale todo esto del tema ovni. La ufología inició como un movimiento de investigación de fenómenos aeroespaciales anómalos. Todos estos objetos que no eran identificados estaban asociados a fenómenos meteorológicos en un inicio. Sin embargo, bueno, la tecnología aeroespacial humana o posible tecnología espacial de origen extraterrestre dio todo este contexto para que se pudiera desarrollar el tema y se empezara a dar una determinación de todo este cuestionamiento acerca del tema de la ufología. La abducción, las visitas en dormitorios o las visitas nocturnas por parte de entes externos, de igual manera los fenómenos en tiempo perdido, los círculos en los cultivos, como estábamos mencionando en un inicio, igualmente las hipótesis que se atribuyan a la creación de la tecnología extraterrestre, las mutilaciones de ganado ocurridas en algunos países, el proyecto Majestic 12, y bueno, todo este contexto que se empieza a desarrollar
desde la década de los 40, aproximadamente en los 40. Entrando un poco a la historia de lo que es la ufología surgió de poco después de la gran oleada de observaciones. Todos estos primeros avistamientos u observaciones de objetos no identificados en los cielos del mundo a final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí la historia nos marca aproximadamente en el año, o específicamente en el año de 1947, cuando Kenneth Arnold informó sobre unos objetos inusuales volando. En formación con el Mount Rainier en Washington. El primer avistamiento fue en 1947 en Mount Rainier, Washington. Todo este contexto se empezó a generar a partir de ese avistamiento, de esa análisis, de esa investigación, de esa necesidad de saber qué es lo que se estaba apareciendo o por qué estos avistamientos, como un primer avistamiento. Posteriormente, Kenneth Arnold trató de informar al FBI de todos estos avistamientos que en este año se estaban empezando a recurrir. De igual manera, el periodista Bill Rackett durante la entrevista confundió la forma de un objeto no identificado con un boomerang muy enorme. Obviamente era una forma plana, en una forma como quizás ovalada, pero no tenía un objeto, una forma definida, y lo estaba confundiendo con un boomerang. Bill Rackett también fue el periodista que estuvo tras la investigación de toda esta temática a finales de la década de los 40 en el siglo XX, y la descripción del movimiento parecía recurrir o parecía identificar solamente a platillos voladores, que parecía que estos platillos o estos boomerangs rebotaban sobre las aguas de los lagos en algunos estados dentro del país de Estados Unidos. Tras la observación de Kenneth Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando ciertos espacios dentro de algunos estados dentro del país de Estados Unidos, y de ahí empezó la especulación, toda la controversia y la posibilidad de que ingenios extranjeros, de igual manera, todos estos investigadores a nivel local o nacional en Estados Unidos empezaran a crear toda esta temática, el por qué, ¿no? ¿Por qué estos avistamientos? ¿Por qué se manifestaban en cierta hora, en ciertos lugares y, en espacios muy abiertos? De igual manera, toda la temática le empezó a interesar a los soviéticos, en este caso, la extinta URSS. Toda la tecnología y la investigación soviética empezó a profundizar en el tema, y empezaron a desarrollar temática. De igualmente, también está durante Estados Unidos, durante la administración de Harry Truman, se puso en marcha el proyecto Signo. El proyecto Signo en 1947 daba a conocer que cierto número de observaciones crecía de manera exponencial. O sea, ya no comenzaba con 2 avistamientos durante un día, sino ya era de forma exponencial. Entonces, durante toda esta gestión y los 2 años después de 1947 de todos estos avistamientos desarrollados, se rebautizó al proyecto como Proyecto Fastidio o The Project Grudge. The Project Grudge, ya fue toda esta análisis, investigación por parte de las Fuerzas Armadas americanas o estadounidenses, y ya conformaban el Proyecto Grudge como ya algo más específico para estudiar y analizar los avistamientos ovnis. Al final del mandato de Truman, en 1952, las investigaciones empezaron a encuadrarse en el proyecto Libro Azul. Dicho proyecto persistió durante los gobiernos de Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Finalmente Lyndon B. Johnson lo cerró para tener una cierta certeza de que cuando se está cerca de un ovni, se tuviera un análisis un poquito más detallado, no nada más hacer especulación o avistamientos por hacerlo, sino que tenía que tener alguna consolidación. Todo esto bajo el proyecto, un esquema de análisis. Todo esto estipulado bajo el proyecto el Libro Azul, ya empezaba a marcar más parámetros para que se pudiera desarrollar. Proyecto Libro Azul, tenía en sí un esquema para consolidar ciertos avistamientos o analizarlos, y nada más era tener la certeza de que lo relatado tuviera una consolidación, tuviera base, obviamente con los datos o los detalles elementales de dónde fue visto, un informe o relato que se debería de conocer o contener al menos 6 apartados básicos. En estos 6 apartados básicos
datos entran la localización de la observación con un lugar, fecha y hora del mismo avistamiento. Los datos de la observación donde se indica la longitud y tiempo que duró este avistamiento. Como tercer punto, bueno, la ubicación del ovni con información sobre su ángulo en el cielo, su orientación respecto a los puntos cardinales y un dibujo con la forma del objeto, que es como lo más cuestionable o lo más complicado de analizar o de comprobar. El cuarto punto, bueno, sería la descripción del ovni, aportando la forma, el sonido, quizás las luces y el movimiento que emitían, y el número de objetos y brillo comparado con lo de otros cuerpos conocidos o cuerpos celestes, como en este caso estamos hablando del Sol, la Luna o el planeta Marte, que bueno, todavía puede ser avistado desde el planeta Tierra. El quinto punto serían los datos del observador para identificar e incluso volver a contactar con él por medio de su nombre y dirección teléfono. La persona o el testigo que fue presencial durante todo este avistamiento ovni tenía que dar sus datos para que fuera consistente este avistamiento. Igualmente, ya por último, las condiciones atmosféricas, las condiciones de clima en el momento en que se vio el avistamiento, que se observó se hizo la observación del avistamiento, el grado de nubosidad, la temperatura, si había niebla, si era un día muy despejado, el viento, las precipitaciones y bueno, todos los elementos considerables sobre todo el entorno atmosférico. Se incluyen ciertas situaciones a las que se les asocia la naturaleza de origen extraterrestre y bueno, ya de ahí todo esto conforma el tema, ¿no? De ahí se da un paso para el tema de avistamientos, algunas abducciones y los encuentros cercanos con alienígenas. Los encuentros cercanos, bueno, están divididos en 3 categorías y una cuarta en la cual no son clasificados. Pueden ser encuentros abiertos, encuentros fortuitos de todos estos avistamientos y bueno, encuentros circunstanciales, ahí no está clasificado. Sin embargo, bueno, lo que sí fue esquematizado fueron los encuentros de primer, segundo y tercer tipo y bueno, de ahí empezaron a generarse más, se empezó a desarrollar más la temática ya durante la década de los 50s y 60s en el siglo XX. Los encuentros cercanos de primer tipo están clasificados como los avistamientos a distancia de luces u objetos voladores que no se logran identificar claramente, encontrándose a una distancia mínima de 500 pies aproximadamente. Algunos ejemplos de avistamientos de primer tipo son algunos que ya están como antecedente en la historia. El primero lo tenemos en 1917 en Portugal, España, y bueno, el milagro del sol de la Virgen de Fátima. Esto fue clasificado como como algo relacionado a lo religioso, algo relacionado a un milagro. Sin embargo, bueno, en algunas teorías, en algunos análisis o blogs todavía en internet, igualmente en algunos libros, se consolida y se consiste de que no fue tanto un milagro religioso, un milagro politeísta, sino que todo esto fue toda la presencia del primer avistamiento ovni ya sobre la Tierra en 1917 en esta área específica de Fátima en Portugal. Y bueno, ya toda esta especulación que se generó tenía como percepción de que bueno, los habitantes de Fátima, de la ciudad de Fátima, lo tomaron como algo, como una luz religiosa, un milagro. Sin embargo, no lo fue. Fue el primer aterrizaje o el primer contacto que tuvo un avistamiento ovni ya en pleno durante la década de los 40, de la primera década del siglo XX, y bueno, de ahí se fue desarrollando y empezó a generar especulación. Sin embargo, no había antecedentes de esto y bueno, empezó a generar un poco de controversia. En 1942 hay un caso en China, el cual se le llama el ovni de Hope. La fotografía de un objeto volante, esto fue expuesto en una fotografía donde aparece un objeto volante extraño que aparece en una captura de fotografía en la ciudad de Tianjin, en Hope, China, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una fotografía en sí en archivos, o bueno, también se puede meter a buscar uno en metadatos en internet, donde la fotografía no es muy clara. Sin embargo, bueno, un fotógrafo callejero de la ciudad de Tianjin
Beijing en Hope, China, hizo una toma circunstancial, y en el fondo, en la parte superior de la fotografía, se ve un elemento sin forma, no desconocido. En algunos blogs se especula, o en algunos medios se especula, de que fue un sombrero que se estaba tirando al cielo. Sin embargo, bueno, el sombrero no tiene una consistencia para mantenerse durante una toma fotográfica tanto tiempo en el cielo, solamente que sea una foto por medio de una tecnología de bulbo. Sin embargo, bueno, todas esas tecnologías no existían en el año de 1942, y bueno, ahí está un caso plasmado, una especulación acerca de un avistamiento ovni en 1942 en China. En 1944 tenemos el caso de los aviones Foo Fighters. Los aviones Foo Fighters, utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, tenían como objetivo las misiones de combate que supuestamente, planeaban o surcaban cielos para estar monitoreando o servir de radar militar. Sin embargo, bueno, estos aviones Foo Fighters, se dice por ahí en algunas teorías que fueron realmente proyectados o fueron clasificados para que tuvieran supuestamente sobre sus antecedentes presentes durante sus vuelos, hicieron presencia con avistamientos ovnis durante sus trazos aéreos. Bueno, todo este proyecto de los aviones Foo Fighters tenían ese objetivo de realmente hacer tomas fotográficas, hacer tomas de radar, algún contacto físico aéreo para confirmar y dejar atrás la especulación de todos estos avistamientos. Y bueno, los aviones Foo Fighters sí tenían como objetivo el confirmar todos estos avistamientos. Sin embargo, bueno, estos aviones expelían o descargaban los rayos globulares, que con estos rayos, bueno, se podían hacer luces de cualquier color, y bueno, se podía como disipar o se podía confundir a la población para que no estuviera consciente de estos avistamientos. Esa es una especulación, es una teoría. Sin embargo, bueno, no está escrito, no está plasmado, y bueno, sigue siendo un enigma acerca de los aviones Foo Fighters. En 1975, en la Antártida, hubo avistamientos cercanos sobre la isla de la Decepción y las Islas Orcadas, donde la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Chilena emitieron comunicados sobre estos hechos. Hubo avistamientos de primer tipo en estas islas por ser terrenos baldíos, por ser espacios muy grandes sin muchos habitantes, una minoría obviamente de habitantes sobre estas islas. Sin embargo, bueno, se avistaron. Se detallaron informes acerca de estos avistamientos ya para la década de los 60, y bueno, todo esto se le empezó a dar continuidad, porque ya eran avistamientos más progresivos, más recurrentes. En 1976 hubo un incidente, o el avistamiento de un objeto volante en Teherán. Esto es, durante la madrugada del 19 de septiembre de 1976 sobre la ciudad de Teherán, la capital de Irán. Durante el incidente, los dos aviones McDonnell Douglas F-4 Phantom II fueron enviados para interceptar el objeto desconocido, y perdieron, una vez que hicieron contacto o hicieron un trazo aéreo cercano a este objeto no reconocido, perdieron las comunicaciones y el control de los instrumentos en las proximidades, tanto entre radares de los mismos aviones, de estos mismos aviones McDonnell Douglas, como entre los radares que los estaban emitiendo, los estaban comunicando vía terrestre. Perdieron el control de los instrumentos, de las comunicaciones, y bueno, tuvieron que retirarse de la atmósfera donde estaban cercanos al objeto no identificado para poder retomar todas estas comunicaciones. Esto fue un caso controversial en su tiempo, en la década de los 70, en el siglo XX, y bueno, sigue siendo parte de la historia y sigue siendo un enigma y un misterio. En 1979 se encuentra el incidente de Manises. Fue un avistamiento de origen desconocido ocurrido el lunes 11 de noviembre de 1979, a finales de la década de los 70. Provocó que un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia, y bueno, todo este vuelo comercial cargado de tripulación civil, cargado de tripulación de sobrecargos, hizo
el aterrizaje forzoso porque tenían como peligro o tenían como una amenaza al objeto no identificado de gran tamaño. Se dice también en ciertas teorías, en ciertos blogs, que bueno, fue un avistamiento muy cercano en el año de 1979. Sin embargo, no hay fotografías, no hay un fundamento que lo pueda especificar, sino que todo esto se está nutriendo de las cajas negras que tuvo ese vuelo comercial, ese incidente en Manises en 1979, y algunos relatos personales que todavía de esa gente que lo vio, que lo presenció en ese momento, lo sigue manteniendo hasta el momento. Vamos con los encuentros cercanos de segundo tipo. Ya el segundo tipo de estos tipos de encuentros con objetos no identificados o con el fenómeno ovni son todos estos aquellos que dejan rastros observables, y en muchos casos esos rastros pueden atribuirse a fenómenos terrestres. Tenemos varios ejemplos de igual manera aquí. En 1948, la Unión Soviética, en su base militar de Kapustin Yar, o la base de desarrollo y lanzamiento de misiles nucleares, tuvo un incidente al cual se le llamó el incidente de Kapustin, donde una aeronave MiG de la tecnología o de la militancia rusa, que bueno, es una aeronave de caza, habría abatido un objeto no identificado. Durante algunas prácticas, algunos vuelos de recorrido de radar que tuvo esta aeronave MiG, fue blanco de un acercamiento de segundo tipo. Correspondió con un ataque por medio de misiles de balística, y bueno, es el resultado de que derribó un objeto no identificado. Hasta el momento, bueno, se tiene bajo circunstancias, se tiene bajo ciertas especulaciones, porque esto no salió a la luz. Sin embargo, fue una noticia local, y bueno, gracias a la tecnología que tenemos en nuestros días, todos estos datos se han hecho internacionales. A pesar de que no se han oficializado, se han hecho internacionales por todo este tipo de avistamientos o todo este tipo de contactos. El siguiente ejemplo del segundo tipo, de encuentro cercano de segundo tipo, lo tenemos en 1976 en el incidente de las Islas Canarias. En las Islas Canarias se observó, se analizó un punto luminoso donde fue visto que se elevara hacia el cielo en espiral y expandirse hasta adquirir un diámetro gigantesco. Todo esto fue en forma de escalada a partir de un mar, y bueno, por parte de las Islas Canarias, toda la población que estaba en su derredor en el año de 1976 pudo lograr ver este avistamiento de segundo tipo. El objeto, era de color rojizo y pareció salir del mar. El avistamiento salía como del horizonte sobre el mar, se elevó muy rápidamente y efectuó piruetas, dejando un enorme resplandor que duró más o menos aproximadamente 10 minutos sobre todas las Islas Canarias. Era un resplandor tan fuerte que, cualquier ojo humano lo podía percibir. Sin embargo, tiempo después se dio a conocer que estos avistamientos fueron fruto de lanzamientos de misiles de tipo Poseidón por un submarino de Estados Unidos, y se encontraba en una fase de prueba. Aquí se empieza a dar la especulación y el contexto de que son pruebas militares, porque en este caso en 1976 en las Islas Canarias, todo este ensayo que tuvo el submarino de Estados Unidos fue por parte de la OTAN, lo que ahora conocemos como la Organización del Transatlántico. Todo este tipo de organizaciones, sobre todo la OTAN, se dedica a proyectos ocultos o proyectos que no son visibles o no son expirados hacia la sociedad en general. Sin embargo, ellos lo tratan de hacer oculto. En su momento se manejó como un incidente ovni. Sin embargo, fue una especulación, y hasta el momento, todo esto que conocemos como fracturación y pruebas de misiles subterráneos o pruebas de misiles marinos o submarinos, también lo vemos en la teoría de las químicas, de igual forma a manos de la OTAN. Ya pasamos con los encuentros cercanos del tercer tipo. Los encuentros cercanos del tercer tipo son los que incluyen el contacto o algún tipo de comunicación, no solo con objetos voladores no identificados, sino con seres extraterrestres. Esto ya de tercer tipo ya es peer-to-peer con estos entes extraterrestres, y hay varios ejemplos aquí para pasar al tema de las abducciones. Los ejemplos más reconocidos son en 1947 el incidente del ovni de Roswell, que fue uno de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1947, cuando un globo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos se estrelló cerca del rancho de Roswell.
en Nuevo México. Tras un amplio interés inicial sobre los discos voladores o los platillos voladores en ese entonces, el ejército de los Estados Unidos declaró que era un simple globo meteorológico convencional, y el interés, bueno, se fue desvaneciendo, se fue deshaciendo, esparciendo con el paso de los años. Hasta finales de la década de los 70s, los ufólogos, los especialistas en este tipo de estudio y de análisis de la ufología, comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, donde se afirmaban, bueno, donde ellos mismos afirmaban que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado los cuerpos de los alienígenas para su investigación, para su análisis, para toda esta investigación que se lleva como secreto de Estado en Estados Unidos. Y bueno, todo lo conocemos como que tienen su base de conspiraciones, de investigaciones, de toda esta teoría científica acerca del avistamiento y en los encuentros cercanos OVNI. Todo esto se concentra en la base militar del Área 51. El Área 51 la podemos retomar, o la vamos a retomar en la parte 2 de este tema de ufología, para que pueda ser más desmenuzado. Bueno, por el momento estamos dando un simple contexto de cómo se está dando todo esto. En 1961, igualmente en Estados Unidos, empieza el encuentro cercano de tercer tipo más famoso a nivel internacional, más famoso del siglo XX. Fue la abducción de los Hill, o la abducción de Betty y Bernie Hill. Aquí ellos eran un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama después de afirmar que habían sido secuestrados por los supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. La historia, bueno, es narrada ocasionalmente por la pareja y comúnmente denominada como abducción de los Hill, como inicialmente lo comentamos. Ocasionalmente el incidente de Zeta Reticuli, el Zeta Reticuli, que bueno, es como el esquema de un cosmos, fue el que presenció la pareja de manera amplia y lo publicaron después del supuesto secuestro extraterrestre. Toda esta abducción tuvo un impacto social dentro de la sociedad estadounidense y posteriormente, años después, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque era el caso más conocido acerca de los primeros seres humanos que tuvieron una abducción o un encuentro de tercer tipo. Hubo un caso previo en Brasil, donde también un granjero, bueno, lo vamos a platicar dentro de estos temas de adopción, hubo un caso donde realmente hubo un encuentro físico, encuentro cercano de tercer tipo. Sin embargo, era un encuentro físico total, en el cual el elemento extraterrestre tuvo una interacción con el ser humano y bueno, repercutió en muchas cosas. Para el caso de los Hill, bueno, aquí hay varios elementos a retomar. Comenzó de que, bueno, la pareja avistó el objeto no identificado cuando se volvían en su coche en la madrugada a su casa en la madrugada del 19 de septiembre de 1961, y según el relato de Barney Hill, el objeto, bueno, había sido observado con prismáticos y pareció ver forma de humanoides dentro de, todo lo que es la nave, porque lo presenciaron como una nave, y bueno, los entes humanoides lo vieron a través de las ventanillas cuando iban manejando de regreso a su hogar, y bueno, les hizo pensar que se trataba de un avión con un vuelo comercial. Sin embargo, no tenía la forma de un avión convencional. La descripción de Betty Hill hizo que los extraterrestres, que se incluían extraterrestres dentro de esta nave o dentro de esta aeronave, supuestamente, entre otras cosas, cuando los hicieron el contacto de tercer tipo con ellos, bueno, tuvieron un sentimiento de que los estaban observando de manera envolvente, y bueno, no era nada frecuente la ufología en esos años. Sin embargo, bueno, había ciertos avistamientos, pero no se tenía la noción como ahora se tiene de lo que son los encuentros cercanos. De ahí se empezó a derivar o a delimitar cuáles eran los tipos de encuentros para los extraterrestres o los entes externos con los seres humanos. Bueno, la ufología durante esa época tomó redundancia, tomó más poder a partir de esta abducción que tuvieron los Hill. Y bueno, también estuvieron con la descripción, el significativo que ellos narran, estuvieron aproximadamente 12 días bajo el efecto de hipnosis. La hipnosis, después de tener el contacto de tercer tipo, bueno, consistía en una representación tridimensional donde habían visto a distancia el planeta Tierra y lo tenían alrededor de 1 metro del cosmos. Esta abducción obviamente la tuvieron cuando fue el encuentro cercano, tuvieron la abducción ellos dos, estuvieron 12 días inconscientes. Sin embargo, no lo tienen como
delimitado como un tiempo, un espacio de la nada, un tiempo en vacuidad de memoria. Ellos no recuerdan nada desde el contacto que tuvieron en la carretera hasta posterior, cuando fueron encontrados o bueno, experimentaron toda este entorno tecnológico, este entorno donde vieron a la Tierra supuestamente de manera tridimensional. Después de de ese encuentro, ellos tomaron alguna conciencia, tuvieron consecuencias personales, obviamente, experimentaron fatiga, lo que era la fatiga crónica, la fatiga residual, tuvieron igualmente extrañas sensaciones de contaminación corporal, sentían que estaban invadidos o sucios por algo en ciertas partes del cuerpo y bueno, ellos tenían mucha necesidad de tomar baños, de tomar duchas para tratarse de quitar toda esa contaminación. Encontraron también, según las afirmaciones de la pareja Hill, tuvieron verrugas en partes del cuerpo, verrugas o picaduras. No se explican por qué tuvieron esas picaduras o cómo se generaron esas picaduras o esas verrugas. Sin embargo, sentían que la piel estaba flácida, pero no tenía una explicación científica o clínica. Tuvieron incapacidad igualmente en su sistema motriz, no podían recuperar los movimientos totales, obviamente no podían equilibrar y ser conscientes de sus movimientos, la memoria incompleta, la memoria fragmentada, los recuerdos fragmentados, algunas lagunas mentales, pesadillas recurrentes, bloqueo mental, entre otros síntomas que tuvieron. Todo este contacto que fue de manera internacional, que fue especulado en su momento, pero bueno, confirmado años después para la década de los 90, todo esto tuvo consecuencias y se dio ya por fin la consolidación del tema de las abducciones para que se pueda llevar a cabo. Bueno, se siguen llevando a cabo sin embargo, pero ya son temas un poco más aislados. Se sabe de ciertas abducciones, se sabe que ya los entes extraterrestres o los entes externos están dentro de la Tierra, sin embargo, bueno, no se ha podido confirmar o no se ha podido filmar de manera explícita. Regresando al tema de abducciones, bueno, en este caso, quien logra ser víctima de una abducción asegura que durante el rapto se padece un lapso de importante tiempo perdido, lo que le llamamos la vacuidad de la memoria. La sensación de haber pasado un tiempo prolongado pero sin poder recordar casi nada en ese lapso transcurrido. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Sin embargo, bueno, hasta que la demás sociedad o las personas en el entorno de la persona afectada empiezan a notar su desaparición y bueno, es cuando posteriormente se da todo este tema de abducción y bueno, ya este cuerpo físico, este cuerpo del ser humano lo expelen para todos este tipo de relatos, porque bueno, ya supuestamente se llevó a un análisis, pues un análisis ovni en este caso. De igual manera, bueno, el interior no logran recordar el interior de las naves en algunos casos, en otros sí logran detallarlo de manera específica y bueno, son abducidos por lo general dentro de una sala redonda en una nave ovni con una cúpula iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Cuando son retornados a la Tierra o a su atmósfera, a su ámbito donde fueron abducidos, comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo y bueno, todas estas secuelas que estábamos comentando, las pesadillas reiterativas, las cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido que no son clínicos, la sinagesia y algunas fobias repetidas a objetos, sobre todo a olores y ruidos. Bueno, todo esto como consecuencia también de parte de la abducción. Hay muchos casos donde se genera la amnesia y siempre impide que los protagonistas logren recordar el punto clave o el meollo del incidente o cómo fue que sucedió. Es fácil, ¿no? Quizás recordar cuando sufrimos algún asalto, cuando sufrimos algún accidente, cuando sufrimos algún percance, logramos o tratamos de recordar cómo fueron los pasos del desarrollo del siniestro. Sin embargo, con la amnesia que se induce para la abducción de los encuentros cercanos de tercer tipo, es difícil recordar o que las víctimas logren recordar de manera concisa y detallada cómo fue el paso a paso de toda esta abducción, sino hasta que son expelidos o regresados al área donde fueron raptados o abducidos. Igualmente, bueno, la persona se encuentra en una situación extraña de una supuesta abducción o de una visita extraterrestre. Ha habido casos donde estas visitas
han declarado ciertas personas en Europa y en Países Bajos que estas visitas son de manera nocturna en las casas, en los dormitorios, sobre todo en localidades muy despobladas o en localidades con mucho espacio abierto o espacio al exterior. Todo este tipo de abducciones, bueno, se está viendo de manera más frecuente en Países Bajos y en Europa, y en algún punto también en el Oriente. De igual manera, bueno, la víctima se somete a la abducción después de un estado de relajación, de hipnosis, en el que las imágenes de la memoria no son consistentes y, bueno, no pueden recordar o no afloran progresivamente los recuerdos. Toda esta hipnosis, toda esta abducción por la cual pasa la víctima, bueno, es difícil de detallar, ya para que se pueda recordar de manera oficial, de manera detallada o personal, cómo es este tipo de abducciones. Y bueno, vamos al primer y único corte musical por parte de los patrocinadores para continuar con el tema y terminar la parte de ufología, la ufología parte 1, aquí en Somos Enigmas y Misterios, para hablar sobre los casos específicos de abducción, algunos casos previos y posteriores a la abducción de los Hill y los círculos en los cultivos, todos estos círculos que se empezaron a ver en la década de los 90, en el siglo XX, y que, bueno, fueron también un tema de controversia a nivel internacional. Regresamos después de la pausa, por favor. Pues ya estamos de regreso aquí después de la cortinilla oficial, la cortinilla promocional por parte de la estación, por parte de la fanpage de Somos Live. Y bueno, continuamos con el tema, ya estamos visualizando algunos comentarios de su parte. Muchísimas gracias, denos tiempo de terminar el tema para poder hacer los comentarios y, bueno, hacer el feedback a toda esta transmisión que nos están siguiendo. Muchísimas gracias por estar en vivo. Continuamos con el tema de las abducciones, ya pasamos todas estas secuelas, cómo es parte de la abducción, cómo en algunos casos han sido determinados, ¿no? Para todo este tipo de casos de abducciones. Vamos a desarrollar un poco sobre el tema, otros tres ejemplos en los cuales han sufrido abducciones seres humanos y, bueno, cómo es que lo han contado hasta el momento de su muerte. Los casos de abducción más sonados a nivel internacional o durante la última década de este siglo y parte del siglo XX fue la abducción. Hay varias abducciones. La abducción de Antonio Villas Boas, que fue un granjero brasileño, ya es fallecido. Bueno, fue un granjero brasileño de la localidad de San Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Aseguró haber sido abducido por extraterrestres en 1957. Estamos hablando de la década de los 50 en el siglo XX. 1957, precisamente el 16 de octubre de 1957. Apareció supuestamente su determinación, todo lo que estuvo narrando en décadas posteriores en el siglo XX. Dice él haber visto que apareció una luz roja en el cielo que se acercó a él y pronto se dio cuenta de que era una nave espacial. Según Antonio Villas Boas, se acercó más con un tractor porque él estaba arando la tierra, estaba cosechando, estaba arando y estaba cultivando ciertos granos, estaba parte de su trabajo como granjero en una noche, y en la noche de ese 16 de octubre tuvo este encuentro cercano de tercer tipo. Se acercó en el tractor, se bajó y empezó a caminar, siguió caminando hasta que fue raptado por un humanoide y, bueno, a 5 pies de altura se introdujo dentro de la nave. Él narra que presenció una nave que estaba cercana
vaya, a la granja donde él cultivaba, él trabajaba, y bueno, humanoides estaban alrededor de él. Fue perseguido, sí, porque bueno, él se acercó para tener cierto contacto por curiosidad. Sin embargo, él fue raptado y fue perseguido. Fue abducido de manera física, de manera terrenal. No fue abducido como se conoce por medio de una luz, de un halo. Fue de manera física. Fue un rapto quizás por parte de estos humanoides, pero bueno, ya obviamente los humanoides se encontraban dentro del terreno para vigilar o estar analizando, inspeccionando qué tipo de atmósfera y qué tipo de vida existía dentro de ese bosque, de esa granja. Regresando, bueno, a la narración de Villas Boas, vio que los humanoides eran seres pequeños, parecidos o con todas las características de un ser humano, pero con los ojos azules. Dice que lo encerraron en una habitación y lo echaron en una especie, le pusieron una especie de gas. Obviamente, para esta situación, él narra que una vez que fue abducido y estando en esta habitación, obviamente le quitaron toda la ropa, estaba totalmente desnudo y bueno, empezaron a arrojar todo este gas que le causó o le fue nauseabundo, el cual le provocó vómitos y bueno, cierta debilidad en su organismo o en su estado físico. Poco tiempo después de toda esta, de que inhaló todo este gas nauseabundo, apareció una mujer dentro de la habitación, igualmente de forma humana, que obviamente estaba completamente desnuda también, pero tenía rasgos faciales muy raros que no eran normales en un ser humano. Bueno, después de toda de este encuentro, él tuvo una reacción, narra que tuvo cierto miedo porque bueno, estaba en un entorno el cual no conocía, pero tenía o veía mucha, que no era algo humano, que no era tecnología, que no era un set, no era un hospital, tampoco era una habitación normal, un dormitorio, sino que era como una cámara de gas. Sin embargo, había una cama, una plancha en la cual recostaban o se recostaba cierto tipo de elementos y bueno, al momento de tener contacto con esta mujer, la mujer humanoide lo empieza a tocar. Después de tener él el miedo, obviamente él narra que por medio de ese gas nauseabundo, cuando tiene la mujer contacto con él empieza a tener incitación de tipo sexual. Obviamente toda esta culminación tuvo una relación sexual entre el humanoide y él, y bueno, él como ser humano, y bueno, después de toda esta cúpula, ya se empezó a sentir miedo, empezó a sentir un rechazo, una conciencia de que fue utilizado para un cierto fin. Hubo una segunda cúpula en la cual obviamente el humanoide lo obligó a tener una segunda eyaculación y bueno, ahí él narra que él vio cómo la humanoide tomó parte de los espermas como para tenerlos mediante de un análisis, pero que posteriormente no era una mano humana, sino era como una tipo como, se puede decir como a lo mejor aleta, un tipo de es que aquí no detallan cómo es la mano de este humanoide, pero que no era una mano humana, sino era como una tipo aleta, una como tipo escafandra, algo así. Entonces este tipo de contenido, bueno, la humanoide lo retoma y después es inducido otra vez bajo hipnosis. Una vez que es revelado, bueno, regresado al entorno de la granja completamente desnudo, regresa a su casa y bueno, años después empieza a narrar que durante aproximadamente 20 años después empieza la narración a detalle de todo este relato que hasta entonces no ha sido revelado de manera oficial o internacional por parte de ciertos medios. Bueno, todo este encuentro que tuvo él lo siguió observando. Ya no tuvo un encuentro tan cercano con los humanoides, sin embargo, él relataba que seguía viendo o teniendo avistamientos ovnis cerca del área. Sin embargo, ya no se acercaron al área de la granja porque él ya había sido abducido. Son todos estos temas, son abducciones o los enigmas que no han sido develados, han sido expuestos. Sin embargo, no hay una consolidación y bueno, no hay una razón por la cual aquí él se sintió utilizado. Sí, hubo
hubo un racimo, hubo recogió el humanoide parte de lo que somos como seres humanos, pero sin embargo, bueno, no hay una razón, no hay una respuesta hasta el momento. Desafortunadamente, Villas Boas, bueno, ya falleció y su relato se quedó para la posteridad de manera clandestina, de manera no oficial, pero sigue siendo un enigma hasta el momento. La abducción de los Hill, bueno, que fue la más famosa, como lo platicábamos en el bloque anterior, y también hay otra abducción, la abducción de Travis Walton, que fue un empleado forestal que trabajaba en un equipo de madereros en el Parque Nacional de Silver Graves, cerca de Snowflake, en Arizona. Es reconocido por haber declarado que había sido abducido por un ovni durante la noche del 5 de noviembre de 1975 durante aproximadamente 5 días, a lo que él recuerda. Inicialmente se encontraba de regreso por parte de toda esta abducción. Él recuerda que se encontraba de regreso de la jornada laboral y bueno, avistó una intensa luz roja dentro del bosque o en el camino de recorrido a su hogar. Durante todo este trayecto creyó que se trataba de un incendio forestal y él trató de acercarse por curiosidad, por forma de alarmar o de tener conciencia de si realmente se estaba incendiando el bosque. Se acercó y bueno, ya caminando bajo de su camioneta, caminó y percibió un objeto en el que se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 30 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido y según Travis Walton salió de la camioneta y bueno, empezó a correr porque empezó a asustarse, empezó a tener miedo. Después de la curiosidad viene el sentimiento de miedo y bueno, nada más logró visualizar de manera muy detallada al objeto a los 30 metros de altura de la tierra. Estaba navegando totalmente sobre la superficie. Escuchó muchos sonidos este objeto. De ahí, bueno, estuvo bajo el rayo de luz y no recuerda cómo fue abducido. Sí recuerda que este objeto luminoso, este objeto volador, le había dado una ráfaga de luz muy destellante, pero de ahí él empieza a perder el sentido. Cuando retoma el sentido muy ligeramente a base de sueño, a base como de adormecimiento, él ya se encuentra en el interior de la nave y bueno, esto es ya con sufrió un golpe dentro de la cápsula, del núcleo de la nave y bueno, aparentemente eso lo dejó más tiempo inconsciente. Luego afirmó que experimentó una clase de choque eléctrico que lo paralizó, despertó en un cuarto como de un hospital con mucha tecnología, con muchos materiales, con muchos instrumentos, todo era de metal. Sin embargo, él reconocía que no eran instrumentaria clínica o instrumentaria médica. Estaba tendido de espaldas y recuperó la conciencia lentamente. Sintió mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Era observado él percibe o él narra que fue observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de 1,5 metros o lo que se conocía en los años 90 como los coneheads o los cabeza de cono. De igual manera, describe que no tenían cabello, no tenían pestañas ni cejas y bueno, tenían los ojos y las cabezas o la frente muy amplia y prominente. Empezó a luchar en contra de ellos, empezó a golpear, empezó a emitir gritos. Sin embargo, no podía él gritar, no podía él hablar. Y bueno, todos estos entes lo dejaron amarrado, lo dejaron colgado y se retiraron de la sala. Posteriormente él narra que entró una persona con una apariencia humana, un hombre de apariencia humana, rubio, con ojos azules, extremadamente definido, marcado, musculoso, y que le empezó a decir que él estaba por un motivo de análisis estaba por un motivo de estudio, estaba por un motivo de enseñanza en ese cuarto en el cual él no podía ejercer resistencia y que pronto iba a ser regresado a su núcleo, a su atmósfera. Después de 5 días, él tiene una laguna mental muy grande, estuvo bajo hipnosis y después de 5 días, bueno, fue encontrado tirado sobre una carretera cercana al lugar donde supuestamente estaba, dentro del bosque estaba el platillo volador. Se acercó a un teléfono público y bueno, emitió una llamada telefónica a uno de sus amigos y familiares. Aquí realmente está la controversia, porque si supuestamente estaba en un lapso de hipnosis, en un lapso de
una laguna mental, cómo es que logró recordar los números telefónicos para hacer una llamada. Es ahí donde el gobierno estadounidense empezó a meter estocadas, empezó a meter filtración, empezó a meter dudas para tratar de omitir o empezar a bloquear todo este avistamiento de tercer tipo. Y bueno, todos estos son casos de abducciones de manera internacional que se han conocido. Obviamente en la década pasada ha habido otro tipo de abducciones, no se conocen de manera oficial, es cuestión de estar investigando, de estar relacionándose en círculos que tengan gente en común con contactados, y bueno, de ahí se empieza a determinar cuál es la razón y cuál sigue siendo el objetivo de toda esta, de todo este avistamiento ovni o toda esta invasión ovni. La mutilación de ganado es otro de los parámetros que se está estudiando dentro de la ufología. El aparente asesinato y mutilación de ganado bajo circunstancias inusuales y anómalas, donde el ganado bovino y el ganado porcino, igualmente los caballos, han sido supuestamente mutilados por circunstancias similares, por un patrón de mutilación en serie. Hubo las primeras mutilaciones fueron en los estados de Pensilvania y Kansas en la década de los 60. Esto estamos hablando en Estados Unidos en el siglo XX. Por primera vez empezaron a ver ciertos parámetros de mutilación en animales dentro de estos estados, y el fenómeno se seguía replicando durante la década de los 60. Esto alcanzó al pueblo de Chaffin y Colorado, sobre una historia de un caballo que se llamaba Lady, y bueno, fue mutilado en ciertas circunstancias muy misteriosas. Con todos los antecedentes que se tenían en la década de los 60 y toda esta todo este tipo de actos que se tuvo sobre el ganado, empezaron a especularse que bueno, no, a lo mejor no era un sociópata, alguien con una afinidad por la muerte a los animales, porque durante todas estos análisis, esta investigación que se tuvo en la década de los 60, aparecieron unas características físicas de mutilaciones muy peculiares. Cuando los animales eran mutilados y eran encontrados, en casi todos los casos hubo escisión de la lengua y los labios, la eliminación de una de las orejas, el despojo de la carne de la mandíbula y la zona directamente que está debajo de la oreja. Igualmente la eliminación de órganos blandos de la parte inferior del cuerpo o del ganado, del cuerpo animal, y la presencia de incisiones y cortes en todo el cuerpo que parecen haber sido hechas por instrumento quirúrgico. Igualmente encontraron inexplicables daños a los órganos restantes y ningún signo de daño en zonas circundantes. La carencia de signos de depredación, que en este caso podría ser por otro tipo de depredador animal, como arañazos, marcas de dientes, huellas de depredador o sobre o alrededor del cadáver. No existía este tipo de defensa o de interacción animal, sino eran cortes quirúrgicos, eran cortes muy específicos en el cual el ganado, bueno, tenía una réplica y todos eran bajo mismas características. Igualmente la carencia de residuos y la sangre de nada fuera del cuerpo del ganado, del cuerpo animal. Todo esto empezó a generar especulación. Ya no era solamente la abducción en seres humanos, obviamente a los animales no los podrían abducir, pero eran estudiados, eran mutilados para extraer algún tipo de análisis, de prueba, de test para todo esto, lo que es el reino animal, la fauna en general que tenemos en el mundo. Ya como último, bueno, vamos a tocar el tema de los cultivos, los círculos en los cultivos de manera muy rápida. Y bueno, los círculos en los cultivos o círculos en cosechas o círculos en el pasto o agroglifos conocidos en los años 90 son diseños circulares de hierba tendida o quemada que aparecen en campos de cultivo. Esto ya fue a finales de la década de los 90 en el siglo XX. Generalmente eran marcados o eran presenciables en los campos de trigo y maíz. Los aficionados y creyentes en este tipo de fenómenos paranormales, empezaron a atribuir la intervención de seres extraterrestres concretamente a la actividad ovni. De igual manera, no hay una evidencia oficial. Esto sigue siendo una especulación, sigue siendo cubierto por los gobiernos a nivel mundial. Y bueno, todo este tipo de intervenciones extraterrestres no han sido investigados de manera cíclica, de manera oficial. Se ha demostrado que solo han sido producto de la mano del hombre. Y bueno, generalmente los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que eran creados durante la noche madrugada de un día para despertar o amanecer al siguiente. Todo esto en un lapso de 8 horas, que es el
descanso humano, este tipo de marcas eran ejecutadas sobre los campos de trigo y maíz. El nombre original, bueno, se le dio en Estados Unidos como los Crop Circles y fue acuñado por Doug Bauer y Dave Shorley a finales de los años 70 del siglo XX. Estamos hablando de los años 70, pero la presencia ya a nivel mundial fue en los años 90. En 1991 declararon que desde el año 1978 habían sido autores de más de 200 círculos inspirados en una formación aparecida en Queensland, que un granjero dijo haber encontrado tras ver un objeto sobrevolar la zona. Todo esto, bueno, se empieza a darle énfasis a la carga, a todo este crop circles, a toda esta especulación. En los años 90 se lleva hasta la pantalla de un cine en una película que se llama... es una película con Mel Gibson y Joaquin Phoenix, que es, me parece que se llama Apariciones, y bueno, toda esta temática fue proyectada al cine para empezar a hacer como conciencia en algún punto. Sin embargo, sabemos que por medio del cine las élites nos están sugestionando, nos están haciendo conscientes de todo lo que está detrás de todo esto. Y bueno, pues vamos a cerrar el tema aquí para darle una segunda parte a ufología parte 2 en nuestro siguiente programa, donde vamos a tratar un poco más el tema acerca de Área 51, la anomalía que hay en el mar Báltico, de igual manera el proyecto del Libro Azul, el proyecto Serpo, hablamos de Majestic 12 también, la posible invasión alienígena y la conspiración gubernamental y de la élite para el ocultamiento extraterrestre, los Green Fireballs y toda esta supuesta investigación, toda esta supuesta invasión que se va a dar en este año y en el que sigue para a nivel mundial, que se está como planeando, porque ya se está develando, ya se está haciendo más notable, se está haciendo más consciente. Sin embargo, la élite tiene preparada una falsa invasión extraterrestre, por así decirlo. Y bueno, nada más hay que estar conscientes de todos estos temas, de que todo esto tiene una posibilidad, tiene un sentido y tiene un objetivo por parte del mass media. Y bueno, rápidamente vamos a leer sus comentarios. Muchísimas gracias que están con nosotros. Tenemos varios likes. Les agradecemos. El primer comentario de Ana Claudia Rodríguez. Yo tuve un avistamiento ovni en Tepoztlán, exactamente en Tepoztlán, México. Se vio en los años 90 y en la década pasada que hubo avistamiento ovni por parte todo lo que es el área del Teposteco, del área de las ruinas. Ahí es donde realmente se han visto los avistamientos en cierta época del año o en ciertos días específicos. Exactamente, Ana Claudia. Ana Claudia Rodríguez, últimamente ha habido muchos avistamientos en Argentina. De igual manera, sí, en Argentina, en Latinoamérica, supuestamente por eso se dan los apagones, los blackout en Estados Unidos y bueno, todo este tipo de series. Exactamente, también tenemos aquí el comentario. Igualmente, Alberto Saldívar Torres, yo estoy llevando a cabo una investigación sobre los ovnis y sobre abducciones. Es muy interesante el tema, ya que siempre han estado entre nosotros. Tengo un caso real de un implante extraterrestre en una persona. Lamentable es que la ignorancia no nos deje ver lo que tenemos enfrente y que los gobiernos se han encargado de encubrir y poner obstáculos a los investigadores del fenómeno. Exactamente, Alberto. Hay mucho material, hay muchos casos ya, hay controversia, sí. Sin embargo, bueno, desafortunadamente la sociedad mexicana no está consciente porque le interesa más el consumo y las marcas que realmente de lo que estamos rodeados. Desafortunadamente es así y bueno, los gobiernos saben por dónde manejarnos. Por eso tienen un equipo de sociólogos. Nelly del Pino, se llegan a ver en los lugares donde no hay mucha población. Lo interesante es que hay personas que los pueden ver y otros no. Esto nos pasó cerca del Popocatépetl en una excursión para ver los raros fenómenos ahí presentados. Exactamente, estimada Nelly, ahí también hay lo que es alrededor de el Estado de México, toda el área circundante al Popocatépetl, han existido, se han visto este tipo de avistamientos. Sin embargo, bueno, aquí en México no se logran delimitar. Había casos donde Jaime Maussan los determinaba, los exponía, los proyectaba, pero bueno, sabemos que al señor Maussan ya se le tacha como alguien que no está bien. Esto a partir de toda la mass media que se ha encargado de ensuciar o manchar todo este tipo de temas. Pero exactamente ya es una
ya es una realidad y bueno, estamos aquí para seguir develando. Y bueno, pues son sus comentarios hasta el momento. Agradecemos sus likes de igual manera a George Reid, muchísimas gracias, la producción de Somos Live, a Humbert Raz, un abrazo, muchísimas gracias desde aquí, desde la transmisión, y a Ana Claudia Rodríguez Ríos, igualmente que a Ruth Gutiérrez, que se está uniendo a la transmisión. Muchísimas gracias, nos vemos próxima semana para la parte 2 del tema de ufología y develar todos estos temas que se siguen desempeñando, se siguen desarrollando a partir de esta temática. Les esperamos próxima semana, gracias por estar con nosotros, que pasen buen fin de semana.